Hola, ¿qué tal? Soy Elige Chispudo y compartimos lo más impresionante de la ingeniería y de la construcción. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre las materias primas para el concreto. ¿Cuáles son estas materias primas? Principalmente un poco de normativa, cemento, agua, agregados y aditivos. Así que, ¡vamos! Bueno, para arrancar sobre este importantísimo tema, debemos tener conocimiento claro sobre las normas que dictan las recomendaciones y los procedimientos estándar para poder trabajar con las materias primas y poder validar sus características físicas, químicas y cómo aportan significativamente al concreto. Si bien sabemos que el concreto es el material más utilizado a nivel mundial para la construcción, es importante saber que detrás de ese material utilizado a nivel mundial hay una serie de normativas que nos orientan a trabajarlo de la mejor manera. Las principales entidades que desarrollan y publican las normas son el ACI, el American Concrete Institute, que es americano pero que tiene vigencia en más de 140 países del mundo. Nos da una estandarización y recomendaciones claras de cómo utilizar el concreto. De igual manera la ASTM. La ASTM nos brinda procedimientos estándar para realizar las pruebas, para interpretar los resultados y también para saber qué hacer en el caso de que tengamos un material con complicaciones o tengamos un resultado anómalo. Entonces estas dos son principalmente las que nos ayudan a poder trabajar con concreto, pero también muchos países trabajan una normativa local. Es decir, que tropicalizan muchas normas internacionales, otras son creadas en el mismo país. Por ejemplo, Colombia tiene sus propias normas, Argentina, Guatemala, Costa Rica, y estas normas pues aportan significativamente a la condición propia de cada país. Entonces, nunca pasen por alto la normativa, siempre es un respaldo para ustedes como profesionales. Cuando tengan que emitir un juicio o un dictamen, respáldense en las normas. No es porque lo diga el ingeniero tal o la ingeniera tal, sino que lo digo yo con base a, y de respaldo citan la norma a la cual ustedes están haciendo referencia. Bueno, entremos con todo. El material principal del concreto pues definitivamente es el cemento. ¿Qué es el cemento? Es un material aglutinante que presenta propiedades de adherencia y cohesión, que permite la unión de todos los fragmentos que conforman el concreto. Es decir, que el cemento tiene la propiedad de fraguar y endurecer en presencia de agua, presentándose un proceso de reacción química que se le conoce como hidratación. ¿Verdad? El cemento, como lo vemos acá, es un polvillo gris que cuando entra en contacto con el agua se empieza a hidratar, y al empezarse a hidratar empieza a generar cristales, empieza a generar su fraguado, su endurecimiento, y empieza a ganar resistencia a la compresión con el paso del tiempo, de los días. Todo este proceso no podría ser el mismo sin el agua. También, aparte del cemento, existen adiciones que podemos agregar al cemento, ya sea para optimizar el clinker o sustituir incluso algún porcentaje del clinker, como ceniza volante, humo de sílice, púzula natural, entre otras. Entonces, puede sustituir el clinker, o alguno de estos materiales puede sustituir incluso 1 kilogramo de cemento. Hay que saberlo utilizar, hay que empaparse muchísimo el tema para poder hacerlo, pero representa un ahorro significativo en la producción de concreto. Y la normativa ASTM que aplica para el cemento existen dos, la ASTM 150 y la ASTM 1157. Hoy por hoy la más utilizada es la 1157. ¿Por qué? Porque ya clasifica el cemento según su desempeño, es decir, por su aporte significativo ya en el uso en concreto. Por ejemplo, tenemos el cemento tipo 1, que es el tipo de uso general en la construcción, de uso general. El de moderado calor de hidratación puede ser el tipo 2, y el moderado resistencia a los sulfatos, que es el tipo 4 según la 150. También tenemos el cemento de alta resistencia inicial, un ARI, que es equivalente al tipo 3, y un cemento de alta resistencia a los sulfatos, más conocido como el tipo 5. Realmente de cada compañía que ustedes pues tengan cemento o que les provea cemento, tienen que evaluar
sobre cuál de todos está clasificado y cuáles son las propiedades. Es posible que un tipo de cemento incluso pueda ser de alta resistencia inicial y que pueda tener todas las propiedades de inhibir el calor de hidratación o la resistencia a los sulfatos. Es decir, que hay mucha variedad, pero depende mucho de las adiciones que estemos utilizando para estos cementos. Bueno, agregados. ¿Qué son los agregados? Pues es cualquier material sólido o partícula añadida intencionalmente al concreto que ocupa un espacio rodeado por toda la pasta de cemento y agua que hablamos anteriormente, de tal forma que esta combinación estará proporcionando resistencia mecánica al concreto y al mortero ya endurecido. También un agregado de buena calidad controla los cambios volumétricos. Lo hemos visto en otras charlas sobre agrietamiento, que la pasta de agua y cemento pues está en cambio de estado, la pasa de un estado plástico a endurecido, entonces está cambiando de estado y por eso pierde volumen, pero la roca y la piedra no lo va a hacer, entonces controla los cambios volumétricos durante el fraguado. Existen dos tipos o dos clasificaciones para los agregados. Uno, podemos hablar de agregado triturado o agregado de canto rodado. El triturado es cuando extraemos el agregado de una cantera, de una montaña, entramos con procesos de explotación del material y luego por un proceso de triturado con maquinaria especializada para ir logrando los diferentes tamaños. Y el de canto rodado pues principalmente es proveniente de los ríos, que usted sabe que por el arrastre en los ríos pues va generando, no va a tener muchas esquinas como el agregado triturado, sino va a ser más redondeado. Este agregado pues también, a pesar de ser de río, puede ser triturado para ir logrando los distintos tamaños que vamos a utilizar para nuestro concreto. Y también tenemos el agregado grueso y el agregado fino. El agregado grueso pues es conocido como la piedra y el agregado fino como la arena. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es para los que conocen los tamizajes, ¿verdad? El agregado fino es aquel que ya pasa a través del tamiz número 4. Agarramos una malla con un colador y todo el agregado que pase en esa malla fina, número 4, pues va a ser arena y todo lo que quede por encima va a ser piedra. Entonces en estos procesos es importante todo el cuidado de los agregados, la calidad, y les voy a mencionar rápidamente unas propiedades. Debemos cuidar la densidad del agregado, la absorción, su granulometría, partículas planas y largas, qué porcentaje de pues daños o de materia orgánica pueda tener. Entonces es importantísimo todo el tema que relaciona a los agregados, más allá de una piedra cualquiera, es importantísima para el concreto. El agua. El agua es un componente en el concreto el cual pues va a experimentar esa reacción química en conjunto con el cemento para fraguar y endurecer, y ya forman ese sólido que pega a todos los materiales. Hay algo importante con el agua no es cualquier agua. El agua, como lo dice la PCA, es el agua que es buena para beber, es buena para el concreto. Así que debemos tener mucho cuidado con qué tipo de agua utilizamos y para obtener los mejores resultados. Y por último, los aditivos. Los aditivos son básicos para el concreto. Si hacemos concreto a mano en una mezcladora, probablemente usamos el cemento, el agua, los agregados, o sea, piedra y arena y listo. Pero cuando estamos hablando de algo industrial, un proceso más tecnificado o una distancia de transporte muy prolongada, el aditivo va de cajón. Es algo que tenemos que usar, no podemos obviarlo. ¿Pero qué son los aditivos? Son aquellos ingredientes que se adicionan al concreto o al mortero, además del agua, además de los agregados y además del cemento. Son adicionados a la mezcla inmediatamente, antes o durante y después de su mezclado. Sus principales funciones son mejorar, proteger o incluso para un proceso de reparación. Entonces veamos, esta mezcla solo con agua podríamos llegar a esto, pero sería un concreto de muy baja resistencia. Entonces los aditivos que utilizamos nos logran dar esta manejabilidad, esta fluidez, y así no perder las propiedades de resistencia que tanto queremos. Un aditivo que llevan todos los concretos son los plastificantes retardantes para todo el concreto premezclado. Si va a tener un tiempo de transporte en camión mezclador, debe llevar de cajón todos los concretos. ¿Por qué? Reduce la cantidad de agua utilizada en la mezcla, provee tiempo de manejabilidad para transporte y colocación, y como les digo, todos deben llevarlo. El siguiente aditivo más utilizado del concreto pues es el superplastificante.
¿Por qué? Porque este superclasificante ayuda a obtener mayor asentamiento, un slump mayor fluidez, mayor trabajabilidad, y no altera para nada su relación agua-cemento, es decir, no va a alterar su resistencia, y por eso que esos aditivos podemos llegar a obtener incluso un flujo en diámetro ya más allá del asentamiento y obtener muy buenas condiciones sin segregación. Este mundo de los aditivos es enorme, pero por lo menos aquí hay otro tipo de aditivos que se utilizan, como los impulsores de aire, generalmente cuando hay congelación de hielo, el acelerante de fraguado cuando nos urge que el concreto pues pase de estado plástico a endurecido lo más pronto posible para un proceso de rapidez en obra, retenedores de manejabilidad. Cuando aplicamos únicamente retardante tendremos cierto tiempo para manipular el concreto, pero con retenedores de manejabilidad podremos adicionarlo y tener hasta 3, 4, 5 horas de concreto manteniendo el slump con el cual fue cargado. Impermeabilizantes integrales para un tanque cisterna, una piscina donde no queremos que haya grietas, y si hay grietas pues se autorreparen y no haya problema. También fibras metálicas o sintéticas, que son las más utilizadas, adición de microsílice para sellar poros y obtener la mayor impermeabilidad posible, y hay muchísimos más. Bueno, cada uno de estos temas, cemento, agua, agregados, aditivos, es un mundo completo y habría charlas enteras sobre estos temas, pero aquí les di por lo menos los tips o conceptos básicos que ustedes deben conocer para poder trabajar con concreto y entender de qué está conformado el concreto. Existe diversidad, normativas, usos, aplicaciones, control de calidad, características físico-químicas, tipos de agregados, fuentes de origen de cada uno de los químicos. Existen un montón de marcas, etcétera, etcétera. Es decir, que este mundo en algún momento tomaremos un video para ampliar más sobre este tema porque es apasionante e interesante. Así que muchas gracias, comparte este video con tus amigos y colegas, activa la campanita para seguir conociendo más de estas buenas prácticas en la construcción y suscríbete para no perderte los nuevos videos. Pronto subiré el siguiente y estoy seguro que te va a gustar. Así que muchas gracias y hasta la próxima.